Hola, mi nombre es Brian Ricardo López Reina, estudiante de la Escuela Superior de Cómputo. Ahorita voy a presentarles el sistema de gestión de evaluaciones del trabajo terminal 2520016, sistema de gestión de evaluaciones. El propósito, el objetivo de este sistema es apoyar a los docentes en la creación de bancos de exámenes, creaciones de grupos, la asignación de estos exámenes a los grupos, eh, también con ciertas características que nos ayudan en este proceso de tanto de aplicación de un examen como de lo que sucede a posteriori, como puede ser el feedback que recibe el estudiante, como las notificaciones, la descarga de archivos que son necesarias o que son funcionalidades que le sirven al docente para generar tanto una trazabilidad de lo que se está realizando como también una evidencia de lo mismo. También el objetivo es generar gráficas, eh, pequeños reportes, tanto generales como específicos, que le den visibilidad al docente respecto a la situación que tiene un grupo en el momento de aplicar un examen. Entonces vamos a comenzar. Ahorita el perfil al que estamos viendo es del profesor Alberto Jesús Alcántara Méndez. Él no tiene ningún grupo, sin embargo, el cómo nosotros visualizaríamos un profesor que tiene varios grupos registrados sería el caso de este profesor que vamos a autenticarnos. Ahorita vamos a colocar una contraseña incorrecta, nada más para validar esta parte. Eh, ya nos autenticamos de manera correcta. Eh, bueno, los grupos que tiene este profesor son bastantes. Algunos son grupos de prueba, algunos sí son grupos que tienen datos más reales, que tienen un conjunto de exámenes que han estado realizando. Por ejemplo, este tiene 3 exámenes, pero solamente tiene un alumno. Como les mencionaba, algunos son de prueba. Aquí tienen más alumnos, pero es un examen de prueba. Y bueno, regresamos al caso del profesor Alcántara, que él no tiene grupos creados hasta el momento, pero la intención es crear primero un examen. En este caso, el tema propuesto es el tema de árboles de la materia estructura de datos. Nos vamos nosotros a la parte de crear de banco de exámenes. Los profesores también tienen un conjunto más bien tienen una vista, una pantalla donde tienen los exámenes que han creado. Nos vamos al caso del profesor Roberto Armando Salazar Vega. Él, vamos a su banco de exámenes y tiene un conjunto de exámenes, ¿no? Donde podemos ver las preguntas que ha realizado. Aquí las podemos editar, tanto la ponderación y el número de preguntas que va a tener. La intención es eh, tener un banco de exámenes también para el profesor Alcántara. Por lo menos ahorita para el ejemplo, la intención es colocar 2 materias, 2 exámenes de estructura de datos y uno de otra materia, esa no importa la materia que sea, perdón, el otro examen no importa la materia que sea. Lo que queremos demostrar es también esa facilidad que nos va a dar el sistema al momento de relacionar los exámenes y los filtros que nos genera cuando lo asignamos. Bueno, regresando al ejemplo, vamos a crear este examen. Este examen que vamos a crear ahorita es el que finalmente se va a aplicar al grupo. Va a ser un grupo de 10 alumnos. Entonces, continuamos. Vamos al proceso de creación de examen. Como les había mencionado, tiene que ser, es una materia de estructura de datos y aquí se tiene. Sin embargo, por ejemplo, supongamos que aquí no está la materia que nosotros queremos, ¿no? Entonces generamos una materia nueva. Supongamos que es fundamentos económicos 3 por decir algo, ¿no? Creamos la materia y este ya se encuentra en nuestro combo de materias a seleccionar, fundamentos económicos 3. Ahorita vamos a elegir estructura de datos
la tenemos acá. Y la materia, el título va a ser Fundamentos de árboles. ¿De acuerdo? Ya el examen ya se ha creado porque vemos el título y la materia de este lado. Esto no se hace de manera nada más en el front. Esta información que vemos acá sucede desde base de datos, es decir, es un flujo conforme a la arquitectura que se propuso, modelo vista controlador, en el que nosotros pasamos primero por nuestra API, luego por la base de datos, y este componente lo que hace es cargar lo que hay en base de datos. Si hubiera ocurrido un error, el sistema nos lo notifica. En primera nos lo notificaría y en segunda aquí no podremos ver la materia. Dicho de otra forma, el verlo ya de este lado es que el proceso fue exitoso. Bueno, continúo. Vamos a crear para esta materia un conjunto de preguntas. Ya están cargadas, el examen ya se me ha proporcionado para que no tenga que inventar un examen como tal. Empezamos con la primera pregunta, que es ¿qué es un árbol en estructura de datos? Poner una ponderación de 20. Ahorita de un blog de notas Notepad estoy copiando las preguntas y respuestas que previamente se me han proporcionado. Vamos a agregar otra respuesta para que tenga un total de 4. Esta pregunta de opción múltiple tiene un total de 4 respuestas. De acuerdo, de todas las que tenemos aquí en la pregunta que es un árbol de estructura de datos, la correcta es una estructura de datos no lineal que representa relaciones jerárquicas mediante nodos y aristas, donde existe exactamente un camino. Bueno, vamos a darle a agregar pregunta y sucede con lo mismo que cuando les comenté el caso de el título y la materia, ¿no? Ya que lo vemos aquí es porque ya viene desde base de datos, entonces ya se almacenó esta pregunta. Vamos a agregar otra pregunta. La intención va a ser tener un total de 5 preguntas. Ya tenemos 2 preguntas. Quiero que se note esta parte. Bueno, voy a empezar a llenar esta, pero para mostrar una parte de la funcionalidad del sistema. Estoy copiando la misma respuesta ahorita. Básicamente el sistema, como se trata de una pregunta de opción múltiple, por lo menos debemos de tener 2 preguntas, ¿no? No nos permite eliminar más, ¿no? Se desactiva esa funcionalidad al momento de hacer esta parte.
Nos falta la última pregunta. En la parte de la ponderación nosotros podemos colocar el valor que sea, no se valida que finalmente sea un 100%, porque finalmente como se trata de un banco de exámenes, también estos exámenes pueden tener n preguntas y la idea es no limitar al profesor en ese sentido de que cuadre cierta ponderación. Él va colocando las ponderaciones y al momento de aplicarla lo que se hace nada más es una división entre la ponderación que consiguió el alumno y entre el total de la ponderación para darme un 100%. Dado que una de las funcionalidades que se visualiza en el sistema como trabajo futuro es que sea también un conjunto de tener más tipos de preguntas, además de preguntas abiertas y de opción múltiple, que como explico en el documento, se explica en el documento, cubren un gran espectro de las consideraciones que debe tener una evaluación. Nos referimos a cubrir ciertos conocimientos en una evaluación y por otro lado una pregunta abierta que requiere más conocimiento. Bien. De acuerdo. Ya tenemos nuestro examen con 5 preguntas. Vamos a regresar. Ahorita solamente tenemos un examen con una pregunta, con un examen con 5 preguntas. Vamos a crear otro. No vamos a hacer 5 preguntas. De hecho, va a ser nada más para demostrar esta parte de cómo se filtran los exámenes al momento de aplicar, de querer relacionarlos a un grupo, es decir, de programarlos, a la hora de programarlos para un horario y un grupo determinado. Creo que esta parte lo ejemplificará mejor. Vamos a hacer otro de estructura de datos. El título va a ser, no sé, pilas. Crear examen, agregar pregunta. Solamente va a ser una pregunta abierta. La intención es que sea solamente demostrativa. Nos muestra la pregunta. Como lo hemos mencionado, podemos editar aquí la parte de la ponderación, inclusive pregunta abierta 2. Y ya vemos aquí tanto el cambio de la pregunta como de la ponderación. Ya, vamos a regresar. Ya tenemos 2 exámenes. Y dentro de este mismo banco también vamos a crear otro, precisamente para demostrar lo que hemos mencionado. Ahorita va a ser, no sé, tal vez programación orientada a objetos. Y vamos a ponerle clases. Se crea el examen, hagamos pregunta, también una pregunta abierta. Bien, en este momento ya el profesor Alcántara ya tiene tres exámenes. Vamos a la parte de grupos, de crear grupo. En este punto necesitamos, o para hacer una prueba más completa, vamos a hacer un examen con 10 alumnos. Perdón, mejor dicho, un grupo con 10 alumnos.
y a este se le va a asignar el examen más complejo que hicimos, que fue el de 5 preguntas. Ahorita, precisamente para que se puedan hacer estos filtros adecuadamente, le pondremos de estructura de datos. El título del grupo vamos a ponerle 95 CV 99, periodo 25-2, y vamos a ir agregando alumnos. En este caso vamos a ir tomando los correos de nuestra base de datos. Inclusive podríamos no tenerlos de aquí y van a ir llegando a los usuarios, eh, pero por facilidad los vamos a traer desde acá. En este caso, uno de los que nos interesa tener, vamos a, es mi usuario, para poder demostrar cómo se nos notifica vía correo electrónico esta parte. Bien. Ya tenemos los alumnos ingresados, también el grupo, la materia y el periodo. Presionamos para crear el grupo. Ahorita lo que hacer es que se están almacenando en base de datos, se registran, si los correos ya existen, nada más se relacionan con estos usuarios y se van enviando correos eh, a cada alumno. Bien, esta era la parte donde quería mostrarles. Este es mi correo electrónico. Como soy uno de los alumnos que está en el grupo, eh, vamos a entrar y vemos que aquí está mi nombre, mi boleta, y acá se me ha notificado que se me ha asociado a este grupo y que puedo ingresar al grupo eh, ya para poder visualizar la información del grupo. Ok, ahora como una de las operaciones que puedo realizar como profesor es precisamente programar un examen. Pero antes quiero mostrarles precisamente las vistas que tenemos como alumnos.
Mi usuario ya existía, este es mi usuario. Lo que vamos a hacer es cargarlo. Vemos que aquí ya existe un grupo que previamente no existía, que es al que nos ha agregado el profesor Alcántara. Vemos que no tiene por el momento exámenes. Eh, a diferencia de la vista del profesor, pues no vemos la lista de alumnos con sus boletas, información de los demás alumnos. Solamente veremos de nuestros exámenes que están relacionados al grupo. Y por otro lado, también es importante mostrar que el alumno también tiene una vista donde tiene un conjunto de exámenes que es el banco de los exámenes que ha aplicado, y cuando lo selecciona ve precisamente las respuestas que ha tenido. Ahorita vamos a tener una vista parecida al momento de contestar el examen de del profesor Alcántara. Eh, Ahorita mi usuario tuvo en este examen de 3 preguntas, tuvo 2 respuestas correctas, una incorrecta, cada una con una ponderación de 33, 33 y 34 puntos. Entonces tuve 66 sobre 100, que es 6.60. Y bueno, es para mostrar un poco cómo funciona esta parte de la gestión de las evidencias. Eh, Adelantándome un poco, el alumno tiene la funcionalidad de ver el examen que aplicó y las preguntas que tuvo, su calificación y el nombre de la materia. Bueno, continúo. El regreso a la vista del profesor. Ahorita el caso de este alumno también fue asignado a este grupo, y vemos que para el alumno Josué Eliazar fue asignado a este grupo, Víctor Manuel Paredes Caballero también. El caso del alumno, lo mismo, de la alumna Fernanda Michelle, y así sucesivamente, ¿no? Vemos ya que se ven reflejados el grupo, pero pues como lo hemos mencionado, no hay exámenes todavía en este grupo que se creó. Bueno, ahora el profesor, lo que se va a hacer en esta vista como profesor es asignar precisamente un examen. Vamos a la vista que nos ayuda a programar los exámenes, y vemos que tenemos aquí una fecha de inicio del examen. Ahorita les muestro, son las 11:24 de la noche. Entonces vamos a colocar a considerar eso para programar el examen, precisamente para que ahorita se pueda aplicar. si si el examen ahorita lo programamos antes, cuando el alumno entre automáticamente se lo va a cancelar porque ya no está en periodo y va a ser como que no presentó. Bien. Sí, buena hora. 24. Vamos a dejarlo hasta las 11:59 de la noche. Y si en este punto todavía no seleccionamos examen, entonces bueno, como parte de una de las validaciones nos menciona que tenemos que seleccionar el examen que se va a aplicar. En este caso va a ser el de fundamentos de árboles, el que está completo, y pues lo asignamos. Ahorita en esta parte, además de que se está almacenando en base de datos, también eh, debe existir una notificación vía correo electrónico para los alumnos que están relacionados a esos grupos. Por ejemplo, aquí ya se me ha notificado que ahorita a las 11:25 que ya se ha asignado un examen al grupo 95 CV99. Si vamos a la vista de los alumnos, vemos que ya tienen el examen relacionado.
tenemos acá estas vistas. Vemos que en este grupo ya tienen todos el examen cargado. Bien, pues ya estamos en periodo para poder ver, para poder contestar el examen. Y comenzaremos con mi usuario. Nos muestra la pantalla para poder contestarlo y comienza el temporalizador. Básicamente, como empezó a las 11:25, termina a las 11:59 alrededor de esa hora, pues tenemos alrededor de media hora para poderlo contestar. Ahorita aquí tengo una de las funcionalidades que ya les había mencionado para que no hubiera trampa, que es básicamente cuando el usuario cambia de pestaña, pues se va a notificar, y esto va a provocar que aparezcan sus resultados como que no presentó, y pues el alumno pues está reprobado. Bueno, vamos a empezar a contestar. De manera aleatoria. Bien, el alumno ya contestó este examen, y si vamos a la vista del profesor, nos damos cuenta que el único alumno que contestó pues, es mi usuario, López Reino Ricardo. Calificación mínima y máxima, el promedio de grupo pues es 100, porque nada más ha contestado uno. Aprobados 1, reprobados 0, porque no han presentado. Los demás que no presentaron son 8 alumnos. Entonces, bueno, vamos a continuar con los demás alumnos. Por ejemplo, está el caso de Josué Eleazar Bonilla Ramírez, que lo responda, y vamos a colocar que responda así. Bien. Cargamos los resultados y vemos que ya tenemos 2 alumnos contestados, y pues han actualizado las gráficas. Ahorita podría profundizar en cómo se están viendo las gráficas por preguntas. Por ejemplo, el caso de que es un árbol de estructura de datos. Vemos que 2 respondieron correctamente, 7 no han respondido, y existen 2 tipos de dashboards, que básicamente es el dashboard por preguntas y el dashboard por respuestas. En el caso de dashboard por pregunta, nos muestra tanto el título de la pregunta, la ponderación, y cuántos alumnos tienen respuestas correctas, cuántos incorrectas y cuántos no presentaron. Es decir, está orientado de manera muy general hacia la pregunta. Bueno, en el caso de las respuestas ya nos muestra un detalle de qué seleccionó, qué alumno, qué respuesta. En este caso, en la parte de la base nos indica el identificador de la pregunta, para que abajo podernoslo renderizar. En este caso nos dice que la pregunta, que es un árbol de estructura de datos, para la pregunta una estructura de datos no lineal que representa relaciones jerárquicas, respondieron 2 alumnos. Nosotros, al hacer aquí como hover, nos muestra la cantidad de tanto la opción, que es la número 54, como cuántas personas la contestaron. En este caso, 2 personas. Y así con cada una de las preguntas. Aquí nos está indicando que una persona tiene la respuesta correcta, una incorrecta, y 7 personas no presentaron. Y en el dashboard pues tenemos dos posibles respuestas, porque hasta el momento solamente hay 2 alumnos que han contestado: Josué y Brian. Ahora vamos con Víctor. El caso de Víctor, bueno, él ya obviamente otra vez está corriendo el tiempo de su evaluación.
Eh, y vamos a ir contestando. Otra vez elegimos la A, ahora vamos a elegir otra. Bien, al regresar, pues vemos que eh, irónicamente el alumno tuvo 0 respuestas correctas y vemos que la calificación mínima pues es precisamente 0, la máxima 100 y el promedio 53. Bien, para el caso de esta alumna, vamos a responder. Bien, y la alumna Itzel Carvajal. Bueno, vemos que ya se ven reflejadas sus calificaciones de la alumna Fernanda, Itzel, Josué y Brian. Ok, ahora vamos a iniciar sesión con los demás alumnos, o por lo menos con otros dos. Aquí tenemos a Josué. Para identificarlo vamos al grupo. Por ejemplo, falta Mario Alejandro. Por ejemplo, ahorita con Josué vamos a cerrar sesión y vamos a iniciar sesión ahora con Mario Alejandro. Ok, de acuerdo. Parece que hay dos Mario Alejandro, sin embargo, la diferencia es en el apellido, entonces parece que estoy autenticándome con un usuario mal. Bien, aparece la materia y eh, respondemos el examen. Ya tenemos menos tiempo porque este alumno entró más tarde, tiene 23 minutos para contestarlo. Vamos a... Bien, bien, al ver, este alumno también, Guzmán Acosta, también sacó 100, una puntuación de 100. Vamos a cerrar sesión con Víctor Manuel.
y vamos a este alumno tiene 22 minutos para contestarlo. Vamos a hacer que solo tenga correcta esta y la última. Bien, en la parte de aquí arriba, si no se había notado, está colocado el nombre del usuario y el tipo de usuario que se logueó. También existe una identificación de roles cuando se identifica la boleta o en este caso el correo, identifica qué tipo de usuario está vinculado con esa cuenta y nos muestra una vista diferente para el alumno y el profesor. Por ejemplo, esta es la vista de un grupo para un alumno y solamente nos va a mostrar los exámenes, mientras que para un profesor, cuando nos muestra los grupos, nos muestra los exámenes, nos da la opción de asignar uno nuevo y nos muestra todos los alumnos que están en ese grupo. Bueno, continúo. Ahora, esta parte de poder ahorita navegar por las pestañas y tener un usuario diferente se da gracias a que se almacenan las credenciales por Session Storage y no por Local Storage. Esto nos ayuda a facilitar la presentación del sistema, porque si no tendría que abrir ni siquiera una pestaña, una ventana por cada alumno. Bien. Ok. Bueno, vemos que hasta este punto el promedio del grupo es de 51. Tenemos 3 aprobados y 4 reprobados y 2 alumnos que no presentaron. Y bueno, ahorita podemos ir generando evidencias. Por ejemplo, podemos generar el PDF de esta evaluación y pues nos va a mostrar tanto el reporte general y el nombre del árbol y la gráfica que tenemos de este examen. Por ejemplo, esta funcionalidad también la tienen, como lo hemos mencionado, los alumnos cuando van al banco de exámenes. El último examen que generó mi usuario es el de estructura de datos del profesor Alcántara y me muestra la lista de preguntas y cuáles tuve correctas. Es la pregunta, la ponderación, la respuesta que yo seleccioné y si es correcta o incorrecta. En este caso, pues fueron todas correctas. Y pues ya descargamos la evidencia, nos da la calificación, nuestras respuestas. Perdón, es que básicamente la idea es mostrar un resumen de la calificación y ya nos dice el promedio que se tuvo, ¿no? En este caso la ponderación del examen es 100, lo que se obtuvo fueron 100, entonces tiene un 10. El caso de, vamos a ver otro alumno, va a su historial, él solamente tiene un examen, el caso de Mario Alejandro Martínez Espinosa, y él tuvo 4, entonces vemos aquí en cuál se equivocó. Nos muestra que cuál es la propiedad fundamental de un binary search tree, pues aquí es donde él se equivocó. Se equivocó en la 37, que es una ponderación de 20 puntos, y tuvo correcta la primera pregunta y la última. Igual, de la misma forma, nos va a mostrar un resumen de esta calificación. Tuvo 4, el alumno Mario Alejandro, para el examen Fundamentos de Árboles, y las respuestas que tuvo. Bien, ahora como profesor, el siguiente análisis es más interesante, porque nos genera un poco, no un poco, sino un detalle acerca de
de cada pregunta. Por ejemplo, en el caso de que es un árbol de estructura de datos, vemos que el dashboard por pregunta nos muestra que 5 alumnos de los 9 tuvieron una respuesta correcta. Entonces nos dice que esta pregunta es relativamente sencilla, o los alumnos tuvieron un buen desempeño para esta pregunta, y 2 alumnos la tuvieron mal, y 2 no presentaron. Finalmente, al final de la evaluación, 2 alumnos no presentaron. Ahora, si nos vamos por respuesta, nos muestra que 5 alumnos eligieron la respuesta correcta, pero nos muestra, en este caso, pues existe una diferencia, ¿no? O era correcta o incorrecta, pero va a haber preguntas donde nos va a mostrar un mayor matiz o distribución de las calificaciones. Por ejemplo, aquí eh, vemos que tuvimos, para esta pregunta, tuvimos 2 alumnos la respondieron correctamente, 5 incorrectamente, 2 no respondieron, y es para una ponderación de 20, ¿no? Entonces, para la pregunta 61, la respuesta 61, perdón, respondieron 4. Para la 59, que es cada nodo puede tener hasta 2 hijos, pues respondieron 2. Y en el caso de la 58, cada nodo puede tener hasta 3 hijos, respondió una persona. Entonces, esta es la respuesta correcta. Y bueno, esta es como la distribución de las calificaciones. Y así podemos ir pregunta por respuesta. Acá nos indica con verde la calificación correcta, y roja incorrecta, y gris no presentó. De esta forma, el docente va a tener una vista donde va a poder visualizar todas sus preguntas, todas las preguntas que le aplicó, y las gráficas que tiene cada evaluación que está presentando, tanto de manera general para una pregunta como de una manera más específica para cada respuesta. Por ejemplo, el caso de gestión de memoria este es para otro profesor, el profesor Roberto Armando Salazar Vega, y eh, vamos a los grupos. Igual, bueno, básicamente nos muestra un detalle de el desempeño de los alumnos. Y la idea es precisamente evitar que el docente haga estos análisis en el proceso de la evaluación, y que no le permita ver a priori, o terminando la evaluación, cómo fue el desempeño del grupo. Inclusive, como se puede ver, el análisis se hace en tiempo real, es decir, mientras los alumnos, porque ahorita son las 11:44, todavía no termina la evaluación y los docentes ya pueden estar viendo, como el caso de la evaluación del profesor Alcántara, pueden ir viendo el avance de los alumnos. Entonces, a grandes rasgos, las funcionalidades que tiene el sistema de gestión de evaluaciones. Nos permite generar un banco de exámenes, de preguntas. Nos da una pantalla, una vista de asignación de exámenes, como el caso del profe Alcántara, por ejemplo, de su grupo. Cuando quiere asignar un examen, solamente nos va a mostrar los 2 exámenes que tiene en su banco para esta materia, para estructura de datos. Él tiene en total 3, pero vemos su banco de exámenes. Él tiene 3 exámenes, pero solamente nos va a relacionar los que están relacionados a esa materia, a la materia de este grupo. En caso de que ninguno de estos quiera relacionarlos al grupo, puede ir a crear uno nuevo y asignarlo después. Entonces, la idea es que también fuera un sistema que le facilitara o fuera intuitivo para el docente. Entonces, a grandes rasgos, repito, son las funcionalidades del sistema de gestión de evaluaciones, que generar un banco de exámenes, asignarlo, eh, generar también, crear grupos que les llegaran notificaciones a los alumnos, de
notificaciones de que se le asignó un grupo, que se asignó un examen a ese grupo, que les permitiera, después de resolver su examen a los alumnos, poder ver su banco de exámenes y descargar evidencias de estos exámenes. Por parte del docente, ver el desempeño o el desarrollo del alumno en tiempo real, en general, es decir, los datos como la calificación máxima, mínima, el detalle de qué alumno que sacó qué calificación, eh, que nos vaya mostrando la lista de alumnos y la calificación que tiene, el promedio que tiene. Y pues aunque si esto no fuera representativo, la tabla no fuera representativa, pues tenemos una gráfica que nos muestra que pues la mayoría en este examen tuvieron calificaciones reprobatorias. Básicamente cuatro alumnos, tres aprobaron y dos no presentaron. Entonces, a priori, luego entrando o ingresando a la parte de reportes, vemos cómo va desarrollándose el grupo. También con esta parte de, al momento de nosotros realizar un examen, vemos si el alumno está haciendo trampa o no, y nos permite cancelar un examen cuando el alumno eh, ha intentado o se ha movido por diferentes pestañas. Entonces, eh, bueno, pues les agradezco su atención y, y de nuevo se presentaron las funciones del sistema de gestión de evaluaciones del trabajo terminal 25.2.0016. Yo soy Brian Ricardo López Reina, alumno de la Escuela Superior de Cómputo, y agradezco su atención.